Él lo dijo con Willy. Hombre, gracias, Campeones. está muy bien el equipo, de eso se trata, claro que sí. Bien, pues aquí estamos con un propósito, ¿no? Y para un propósito, que es la parte fundamental. Para hacer este tema ya tenemos todo. Lo que corresponde es ajustar cositas, ¿no? Y cositas que obedecen siempre a principios. Sabemos que no podemos lograr nada en la vida si no hay un porqué. Ese porqué lo traemos desde que empezamos, qué sé yo, a balbucear las primeras palabras. Queremos avanzar. La mayoría de situaciones queremos avanzar, pero no sabemos cómo avanzar. Cuando de pronto nos encontramos ahí con la luz apagada en el sendero, toca que miremos hacia el corazón y nos recordemos los primeros años y nos vamos a dar cuenta que hay un sueño que está dormido y que la circunstancia de lo que aparentemente podría ser oscuridad, podría ser incertidumbre, podría ser dificultad, no es más que el motivo impacta y vuelve a ese sueño, ¿no? Es recuperar el sueño. Recuperar el sueño siempre se van a enfrentar situaciones, porque si vamos allí por ahí por la vida como indiferentes, como en eso que llaman la famosa zona de confort, entonces no va a pasar nada. Van a pasar situaciones de choque que son las que nos llevan a despertar. ¿Se han caído alguna vez? Sí, señor. Uno cuando se cae como que reacciona, ¿sí o no? Entonces, como hay un propósito ya establecido, hay una meta, nosotros acá vinimos con un propósito y para un propósito, entonces nosotros tenemos que cumplir el propósito. Si no cumplimos el propósito, vamos a ser personas muy frustradas. Entonces, ¿qué es lo que hay que realizar? Un sueño. ¿Tenemos el sueño claro? Clarito, clarito. Porque si tenemos el sueño claro, no vamos a hacer otra cosa que cumplir el sueño. Hay una historia muy bonita. Es para el género femenino. Y es una historia real. Ocurre que por allá en el año de 1400, en el año de 1412, nace una señora. Ojo con lo que digo. Nace una señora, una mujer. No nace una niña, nace una mujer. Esta niña, una vez tiene uso de razón, empieza a soñar. Ella escucha voces. Cuando ella ve y escucha voces, entonces ella se da cuenta que Francia está siendo sitiada, minimizada por los ingleses. Esta niña empieza a crecer y sigue escuchando voces. De momento tiene al lado una espada y ella siente la necesidad de ella ir a libertar a Francia. Estoy hablando de Juana de Arco. Juana de Arco, a los 13 años, estaba pidiendo pista para ella dirigir un ejército. Díganme si eso no es una locura. Ella tenía ese sueño, ella va y se mete a la casa del Delfín, que era el rey que estaba frustrado, todavía no había sido coronado. Y ella va buscando a Carlos y le dice, estoy aquí porque sé que tú vas a ser el rey de Francia. Y él le dice, ¿cómo así? Sé que tú vas a ser el rey de Francia. Y entonces le dice, necesito que me des un ejército porque yo voy a pelear. Y efectivamente, de esas cosas bien raras, porque uno dice ejército, sobre todo en la Edad Media, ver esa gente, ya hombres listos, diestros para la batalla, gigantes y bien formados, y una niña dirigiendo un ejército. Eso parece un cuento, uno dice, es increíble, si no hubiera tanta biografía, uno dice, eso es un cuento de hadas. Eso es un cuento de hadas. Ocurre que esta niña efectivamente libera a Francia y hace retroceder el poderoso ejército inglés. Y se cumple. Esa niña hace que este rey sea coronado. O sea, como quien dice, le dio el plan y lo llevó. Así como ustedes han visto cuando se hace un reconocimiento de diamante de un corona. Efectivamente así fue. Ese día fue maravilloso porque ese día
Francia recobra la esperanza. Ocurre que como los ingleses tienden a ser arrogantes, entonces ellos al ser vencidos por una, para ese entonces tenía 18 años ya, entonces ellos buscan la forma de capturar a Juana de Arco. Y ocurre que lo que hacen con Juana de Arco es que la queman. Juana de Arco muere quemada en la pira de una plaza de mercado en Francia. Y esa es la historia. Ella a los 19 años hizo lo que hasta el día de hoy ninguna mujer ha hecho. Y estamos hablando de ¿qué? De un adolescente. Entonces, ¿ahí qué hay? Ahí hay un sueño. Ahí hay un sueño. Cuando ustedes ven la historia, leen la biografía, ven la persistencia. Cuando hay un sueño, aplican todos los principios, todo conspira para que se cumpla ese sueño. ¿Cómo se llama ella? Juana de Arco. Juana de Arco no lo tuvo fácil. Empezando, primero, es mujer. Segundo, es una niña. Tercero, no sabe leer, no sabe escribir. Es catalogada una campesina, huérfana. O sea, tiene todo, absolutamente todo, en contra de ella. ¿Sí? Aparte de eso, ella no es experta en guerra. Sin embargo, esta mujer lidera un equipo de soldados en función de una causa, la libertad de Francia. Entonces, cuando miramos los sueños siempre están relacionados con la libertad, siempre están relacionados con la justicia. Los sueños siempre están relacionados con el reconocimiento. Los sueños siempre están relacionados con la grandeza, ¿sí? Entonces, como seres humanos, nacimos siendo grandes. Si de momento hemos crecido y como que no hemos encontrado el camino, y es cuando nos preguntamos, ¿dónde estarán mis sueños? ¿Se han escuchado el cuento de La Llorona? La historia de La Llorona. La Llorona anda buscando a los niños, ¿sí o no? Al hijo perdido. Nosotros tenemos que hacer como La Llorona buscando nuestro sueño hasta que lo encontremos, porque una vez alcanzamos el sueño, a partir de allí empieza la felicidad. Siempre nos hemos dado cuenta que la felicidad siempre está ligada al sueño, porque cuando hay un sueño, entonces todos los obstáculos terminan siendo un propósito para hacernos más fuertes y alcanzar el objetivo. Eso es lo que ocurre con los sueños. En este tema que estamos desarrollando, que es Network Marketing, se nos pone a prueba eso que tenemos nosotros dentro de cada uno de nosotros. No somos iguales a nadie más, somos únicos. Por eso el Network Marketing es supremamente exclusivo. ¿Por qué? Porque a partir del Network Marketing considero yo que empezamos a descubrirnos como seres humanos. Acá no es cuestión de esperar la aprobación de los demás, o que otra persona nos haga el trabajo, o que otra persona nos diseñe el camino. Eso es básicamente parte del corazón. Y donde verdaderamente vale la pena luchar es en la consecución de los sueños, pero evidentemente debemos de tener los sueños claros, porque aquí desaparece el tiempo, desaparece el género, desaparece la alcurnia o la inmunda, desaparece la escasez, la soledad, la distancia, desaparece todo, y lo único que debe estar clarito, titilando en el inmediato horizonte de nuestro sueño. Es básicamente nuestro sueño, y nuestro sueño es buscar por dentro, siempre ahí lo tenemos dormido quizá. Mi líder, un paréntesis ahí, pronto para mí y para ayudar a todos. Cuando hablamos de eso, de definir los sueños, son sueños materiales, o sea, lo que uno quiere, lo que uno anhela, lo que uno ha anhelado tener, lograr un viaje. ¿Esos son los sueños a los que usted hace referencia? Bueno, por sueño decimos que es alcanzar lo que no hemos alcanzado, lo que no tenemos. Por eso el sueño de A no es igual al sueño de B. O sea, es el sueño según nuestra expectativa. Sí, porque quizás si nosotros vamos actualmente a preguntarle al hijo de Santo Domingo, entonces de pronto los sueños de él no son de pronto alcanzar una casa quizá, o de pronto irse en un yate, o qué sé yo, o darle algo a la mamá. No, los sueños son otros, para él. ¿Sí? Entonces el sueño es según nuestra expectativa, partiendo de algo que no tenemos y queremos tener. Un sueño... No importa qué.
no importa qué. Un sueño que lo motiva a uno podría ser no tener deudas si uno tiene mucha deuda. Bueno, O sea, lograr, lograr, lograr conseguir esa suma de dinero para pagar esas deudas y de pronto para esa persona eso sería paz. bueno, no, normalmente cuando a mí me preguntan sobre el tema de que si un sueño sería pagar deudas, yo digo que no es un sueño, es un acto de justicia, es un acto de coherencia. Sí, porque digamos, si la persona ha trabajado, que eso es lo que nos confronta a esta profesión, nos confronta que encontramos personas que han trabajado muchísimo, son buenas trabajadoras, responsables en sus deberes, cumplidoras de sus oficios, pero están alcanzadas. Con esta persona lo que hay que hacer es justicia. Esta profesión da precisamente para eso, para hacer justicia, porque una persona que trabaja no tiene por qué tener deudas. Y la clase más trabajadora es la persona que más deudas tiene. Bien, querer regalarle una casa a mi madre, a mi padre, a una tía, ¿sería un sueño? Eso sería un sueño. Aunque de pronto sería más un acto, digamos, de generosidad. Ok. Exacto, porque cuando hablamos del sueño, el sueño va más allá. El sueño es hacer algo que ve más que inalcanzable, es algo que verdaderamente catapulta, como el caso de Juana de Arco. Van a pasar muchas generaciones de aquí hacia adelante, pero siempre va a quedar indeleble en la historia Juana de Arco. Juana de Arco, ¿por qué? Porque fue algo sencillamente apoteótico lo que hizo. Y además increíble, ¿no? Porque no es muy increíble. Claro, es que la historia la contamos hoy, 1500 años después, y decimos eso parece una cosa como montada, como de ciencia ficción, como mentira, ¿verdad? Y ocurre que es una situación que pasó en un espacio de la vida para quedar en la historia y para hacer lo que se llama la inspiración, porque esa es básicamente la finalidad del sueño, poder inspirar. Y cuando miramos el sueño siempre se gesta en un espacio totalmente atroz, totalmente agreste, totalmente complejo, donde verdaderamente no se puede, porque decimos, bueno, si la persona sabe cantar, pues lo normal es que cante, ¿verdad? Pero es diferente cuando una persona que es muda canta. Es diferente cuando una niña imagínese una niña, estamos hablando de una adolescente metida en cosas de hombres rudos, porque la guerra de ese entonces es caballería, es lanza, es armaduras pesadísimas, exacto, entonces uno dice, ¿cómo va a meter una niña a semejante situación? Pero decidida. Sí, pero la circunstancia ahí hace que se dé una situación que rompa. Exacto, que rompa, entonces eso es lo que hace grande la gesta de Juana de Arco. Entonces nosotros decimos, ¿dónde puedo yo? Es decir, tener como un espacio donde yo pueda verdaderamente sacar mi máximo potencial. Y el máximo potencial no lo sacamos de afuera, sino de adentro. Está dentro de nuestro corazón, y ahí es donde se presentan situaciones, que es lo que ocurre con relación a la inspiración que nos genera en este momento Juana de Arco, es que ella tuvo todo para justificar el no poder hacerlo. Por supuesto, ella tuvo todo para victimizarse, pero finalmente ella todo eso lo toma a favor y logra lo imposible, comillas. Entonces, en ese reto está todo el ser humano cuando se le presenta dificultad. Entonces decimos que, por ejemplo, para hacer este negocio uno encuentra que a veces de momento la persona se rasca la cabeza y dice, esto es muy duro, esto no funciona, ¿verdad? Esto no sé qué, que mi líder eso, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Y ocurre que lo que hay en la persona es que no tiene nada definido. Por eso se genera la excusa. Entonces eso de alguna manera nos está diciendo, sé coherente, porque como esto es tan libre, acá no nos empujan, no nos agreden, es cuestión nuestra, y ahí es donde viene el tema de la responsabilidad, de la determinación. Juana de Arco se determinó a hacer algo, así pasara lo que pasara, pero ella hacía algo por Francia, y esa determinación la lleva a lograr la gran gesta de Francia. Entonces lo mismo ocurre en este tema. Entonces todo lo que aparentemente parezca obstáculo no es más que un punto de apoyo para alcanzar eso que queremos. Pero entonces a forjar nuestro carácter. Por supuesto. Entonces la clave es saber qué queremos. Y es difícil. No es difícil. Bueno,
no es difícil, pero como seres humanos hoy queremos una cosa y mañana queremos porque otra. no hay nada definido. Exacto, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una cosa que se llama, y de hecho la habla Napoleón Hill, se llama la indecisión. La indecisión es de las cosas más sutiles que están en el ser humano y uno tiene que hacerle seguimiento a esa función, porque lo contrario a la indecisión es la decisión. O sea, viene la determinación. La determinación es un principio de éxito. La indecisión es un principio de fracaso. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y todo lo que se hace en la vida pende de una decisión o una indecisión. Para una indecisión podemos colocar todos, absolutamente todas las excusas y buscar todos los culpables y sacarnos nosotros en limpio, pero al final sabemos en un rincón del alma que la culpa es nuestra y que finalmente para hacer una gran gesta en la vida nadie nos coloca obstáculos, porque la determinación rompe los obstáculos. Si a Juana de Arco se le hubiera colocado todo fácil, créame que no sabríamos nosotros quién era esa niña. Fueron los mismos obstáculos que la hicieron relevante. Los obstáculos lo hacen a uno grande. Alguien dice, no, lo que no te mata te hace más fuerte. Básicamente eso con relación a los sueños. Sin embargo, hay algo que lo tiene que mover a uno. Mientras que uno haciendo introspección, porque uno aprende eso, por lo menos la charla que él nos está dando. Es una charla que uno se va y dice, claro, debe haber algo dentro de mí que yo quiera hacer o que haya soñado hacer. Y entonces empieza uno a esculcar y cuando lo encuentra, no, pues ahí sí pasan muchas cosas. Pero mucha gente se va, ¿cierto? Claro, la razón por la cual la persona abandona, y no solamente en este negocio, sino en todo en la vida, es porque no tiene nada. O porque cree que tiene lo que no tiene. No, es por... Entonces, digamos Sí. que usted tiene, por ejemplo, bueno, digamos que usted ya tenía planeado, listo, tal cosa, y ya cumplió como ese objetivo que usted ya ha trazado, y dice, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, entonces ahí sí tenemos que remembrar un poquito a Madiba Mandela, ¿no? Madiba Mandela. Pues sabemos la historia de esta persona que obviamente tuvo una situación de precisamente, vemos al punto, esa situación es lo que hace fuerte a este personaje y lo hace una persona más de pensamiento, más de reflexión. Entonces él dice que cuando se llega a una cima no es más que el descanso para la próxima cima y de esa cima a otra cima y de esa cima a otra cima. ¿Sí me hago entender? Cumplir todos los Para, sueños exactamente, esa es la grandeza de un ser humano. Entonces, por eso todos nosotros somos exitosos en la medida que entendemos los principios, porque partimos desde lo que somos, desde nuestros recursos. Entonces decimos, esta niña aldeana, huérfana, no tuvo tiempo para que los papás le dieran estudio. Ella no sabía leer y ella murió sin saber leer y escribir. Esta niña no tuvo tiempo de enredarse en cotorreos amorosos, a pesar de que era una niña muy bonita, de un cuerpo muy esbelto, nunca fue, o sea, ella dormía con los soldados. Sí, ese era un soldado más entre la tropa y nunca fue irrespetada. Ahí esa es la parte interesante con relación. ¿Por qué? Porque había un sueño, eso que llaman los grandes, los maestros, un sueño ardiente. Porque el sueño genera energía. El sueño genera energía. Y esa energía que ella derrochaba todo el día pensando en cómo vencer a los ingleses, hacía que ella no se entretuviera en cosas triviales. Porque una de las cosas por las cuales no alcanzamos metas, no alcanzamos objetivos, no alcanzamos sueños, es porque primero no tenemos un sueño ardiente. Segundo, vamos dejando que muchas cosas nos distraigan. Y empezamos aquí, soltamos y tomamos otra cosa, y soltamos aquí, llevamos más allá, y tomamos aquí, soltamos más allá, y así se nos pasa la vida. Cuando echamos de ver, decimos, ahí sí ya medimos el tiempo. Y decimos, por ejemplo, yo llevo mucho tiempo en esto no es para mí. ¿Por qué? Porque tratamos como de juzgar, ¿no? Que el tiempo, por el hecho de pasar, tiene que llevarnos a una resultante, y ocurre que no. Nada que no se sueña, se puede alcanzar.
Nada que no se visualice se puede alcanzar. ¿Sí? Entonces, cuando leamos la historia de esta niña, nos damos cuenta que ella desde muy pequeña determinó qué quería. Está empezando el año. Tenemos que decirnos, al cabo de este año, tenemos que tener claro lo que nos forjamos empezando el año. Porque el año de todas formas va a pasar. ¿Sí se han dado cuenta que los años de todas formas pasan? Pero la idea es que pase algo en nuestra vida, algo relevante, algo trascendental, ¿no? Ese es el asunto. Entonces es cuando uno coloca y cuando uno está en capacidad de colocar la vida misma por un sueño, entonces allí hay un sueño de verdad. Ahí hay un sueño de verdad. Entonces empezamos a revisarnos a partir de ese momento si le estamos colocando excusas a nuestros sueños. Si cada que vamos a tener una acción lo primero que aparece es una excusa, porque ahí es donde empieza el compromiso, la confrontación, porque finalmente cuando nos damos cuenta del sueño, nos vamos a dar cuenta que estamos literalmente solos. Literalmente solos, porque todo se confabula. Y para este caso específico, podemos nacer en la distancia, en el monte, pero en la medida que vamos con un objetivo claro, muchas personas, muchas circunstancias se van uniendo. ¿Por qué? Porque todo va conspirando para alcanzar el sueño. Y los sueños se alcanzan porque simple y llanamente son los sueños. No esperemos alcanzar algo con las personas que de pronto queremos, porque el destino es caprichoso, el universo es caprichoso. Y entonces simple y llanamente empezamos así como cuando se tiene un sueño, entonces uno dice hay que quemar las barcas. Esa es la mejor forma de decir vamos para adelante, ese es el tema. La parte más dinámica siempre tener en cuenta que es el sueño lo que genera la energía suficiente para no ver distancia, no ver dificultad, no ver escasez, no ver problemas, no ver obstáculos, sino simplemente el objetivo claro. Si yo tengo dentro de la lista a ciertas personas que considero que pueden hacer parte de esa carrera, alcanzar mis sueños, si hablo con ellos, de pronto me dicen que no es el momento, no les gusta el tema, no son, pero si yo avanzo, lo que usted decía, llegan las que son. Claro, es que el tema es muy sencillo porque ¿qué ocurre? ¿Por qué se requiere tanto de líderes en el mundo? Porque el líder es la persona a seguir. El líder es la persona a seguir. Y no nos digamos mentiras, no podemos ser ingenuos. Nunca, jamás se va a seguir a una persona que no tiene las cualidades. Entonces es cuando uno dice, verdad, pues yo sí soy bien. ¿Cómo pretendo yo de que alguien de una comunidad, una familia, me siga si no tengo los quilates? ¿Sí me hago entender? Así de sencillo. El principio dice, o sea, un ciego no puede seguir a otro ciego. Entonces, más allá, entonces cuando se empieza todo este tema, entonces alguien debe tomar la batuta y arrancar. Una parte importante, relevante. Juana de Arco, lo primero, la única petición que hace, ya hace dos peticiones. Una, que le generen un caballo blanco. Y segundo, que le generen un estandarte. ¿Saben qué significa el estandarte? Ustedes que son militares. El escudo, el que lleva la delantera. La bandera, eso es estandarte. Ese es estandarte. Y eso es tan simbólico, tan representativo. Porque yo tengo que ser el estandarte de mi sueño. Yo debo saber qué quiero. Entonces yo arranco. Como yo arranco entre la muchedumbre, pues la muchedumbre no está lista. Pero el ímpetu hace que ellos digan, eso como que va bien por ahí. Porque primero hay una resistencia. Siempre hay una resistencia. Siempre hay una resistencia, pero cuando hay una determinación, los indecisos accionan. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el líder. El líder es una inspiración. El líder no es el que da las órdenes, no, es inspiración. Simplemente voy a hacer esto y punto. Y cuando ve que la cosa, entonces la gente empieza a unirse. Así ha ocurrido. Y se rompen los protocolos porque estamos volviendo al punto. Si hay un ejército como el francés, de gente experimentada que se formó para eso, uno dice, y estos locos haciéndole caso a una niña, ¿qué harían esa niña?
eso que necesita un soñador, que tiene un soñador, fuerza, determinación. Claro, ella cuando arrancan ese caballo, los generales dicen, tocó arrancar, o sea, tocó arrancar porque si la dejamos sola, si la desbaratan es culpa nuestra. ¿Sí? O si ella lo está haciendo, exactamente, yo lo puedo hacer. exactamente. Y eso es la parte clave de un líder, es, venga, le digo cómo es que se hace esto. Venga, le digo cómo es que se hace. Hay gente que se va a acercar a usted y le va a decir, eso es muy duro, yo ya estuve y no sé qué, y ta. Usted simple y llanamente, venga, le digo, ¿cómo es que se hace? Siéntese ahí y obsérveme. A partir de ese momento usted acaba de quemar las barcas. Sí, porque usted no le puede dar el privilegio de que esa persona le va a decir, te lo dije. Y ahí es donde está el tema. Todos ustedes tienen un círculo familiar que los está observando. Como el séquito del Delfín, de Carlos, estaba observando la imprudencia aparentemente de él al colocar una niña al frente de un ejército. Estaban diciendo, espere que eso no va para ningún lado. Y ocurre que no. Ella va y estaba sitiada Orleans, y ella libera a Orleans. Libera a las ciudades que estaban sitiadas, excepto París. Porque en París le hicieron una jugada. Y ahí fue donde fue tomada como rehén. Sí, cuando ella va a liberar París. Pero ya había coronado a Carlos, ya lo había llevado a que le colocaran el pin de corona. Entonces es importante a partir, digamos, de esa historia, porque tiene mucho que ver, porque estamos viendo ahí todos los principios, todo lo que se requiere para llevar a buen término un sueño. ¿Sí? Y es que el sueño hay que llevarlo a cabo. El sueño hay que llevarlo a cabo. Entonces, a partir de esa historia, considero yo que uno no tiene excusas. Si ustedes no se han leído la biografía, se la pueden leer. Es más, hay una película muy diciente, yo se la coloco acá con vuestro líder, precisamente ¿para qué? Para que ustedes puedan ver cómo, evidentemente, de algo que es totalmente imposible, totalmente difícil, se logra hacer una gran gesta. Porque uno a veces desconoce que hay una fuerza ulterior que está conspirando para que algo se alcance. Y esa fuerza solo llega al atrevido que quiere. Por supuesto. Juana es catalogada de hereje, es catalogada de bruja, porque ella decía que escuchaba voces. Eso determinó el Tribunal de Inquisición, que la juzga para justificar la situación. Porque realmente al líder hay que juzgarlo por los resultados. Por eso estamos en jaque. Como seres humanos, independiente de que hagamos este tema que estamos haciendo, que se llama Network Marketing, estamos siendo juzgados por nuestros resultados. Ahí es cuando ya no vale la compararse, es que mire, porque normalmente que uno de los hábitos de la pobreza del cuadrante izquierdo es cuando uno dice, pues si Maradona botó el penal, ¿quién soy yo? ¿Sí o no? Esos son excusas y esos son conceptos de mediocridad. Eso es mediocridad, eso es pura y física mediocridad, porque jamás podemos justificarnos en la derrota, jamás debemos de justificarnos en lo que es la pobreza y jamás debemos de justificarnos en la ignorancia o lo que sea. O en el resultado, por lo menos mi hermano, mi tío tiene eso porque él hizo esto. Estoy justificando. Mire que lo que está diciendo acá Alexis es clave precisamente ¿por qué? Porque es relevante la historia que salió a colación. Porque ocurre que cuando ustedes se den cuenta de la biografía de esta persona, se van a dar cuenta que todo es totalmente absurdo. Todo es absurdo. Porque ustedes van a decir siempre que pues es normal tener un castillo si uno es del linaje de los Tudors, ¿no? Que es normal tener uno un banco si uno es del linaje de los Santo Domingo, qué sé yo. Es normal, o sea, es normal, pero no. La parte clave es cuando usted no tiene y logra tener. Esa es la ventaja del sueño.
Esa es la ventaja del sueño y eso es lo que nos hace grandes y eso es lo que nos hace esperar con expectativa el día de mañana. El sueño, entonces uno dice, pues todavía hay esperanza, estoy vivo y todavía tengo el tiempo suficiente para alcanzar mi sueño. Y cuando alcanzamos ese sueño, ¿saben qué pasa? Claro que si ustedes van a ver, como dice Desiderata, hay personas más bajas que ustedes, pero también hay más altas. Pero como uno tiende así a mirar así, que eso es una trampa, cuando uno empieza a mirar para abajo se empieza a estancar, porque uno siempre se va a ver mejor que mucha gente. Cuando uno empieza a mirar para arriba dice, el trayecto que me falta es impresionante. Entonces son situaciones para mirar, para plantear y decimos, listo, entonces necesitamos un sueño. Ese sueño tiene que ser claro. ¿Qué es lo que ocurre con los sueños? Hay que escribirlos. Eso se llama profetizar sobre sí mismos. Sobre sí mismos. Porque si ustedes no profetizan sobre ustedes mismos, otro va a profetizar sobre usted. ¿Y qué va a profetizar? A profetizar derrota. De hecho, cuando uno empieza este tema de querer ganar, la mayoría por envidia, por lo que sea, dice, jaja, ya lo veré. Está declarando. O sea que la gente, la gran mayoría, así no sea por el odio, pero como la envidia es eso, va a hacer todo lo posible y hace fuerza y cruza los dedos para que usted le vaya mal, para él poder sentirse en victoria. ¿Sí? Entonces ahí ya son fuerzas ulteriores. Son fuerzas ulteriores. Uno no se percata de eso. Hay mucha gente haciendo fuerza porque dice, ¿y qué tal si lo logre? Y eso parte inclusive del mismo seno familiar. Por eso el sueño es una cosa íntima, una cosa personal. Desde el mismo seno familiar hay quienes no quieren que usted le tome ventaja, porque eso es un fracaso para él. Una amenaza. Desde luego, es una amenaza. Entonces uno tiene que tener claro eso. ¿Por qué? Porque se da cuenta que son energías, porque los deseos se vuelven energía, crean una atmósfera y uno está metido en esa atmósfera. Al único que se observa es al que está intentando hacer algo. ¿Sí se han dado cuenta que del líder se hablan muchas cosas? Alguien decía que al árbol que se le da piedra es al que lleva fruto. Y o sea, uno no puede ser ingenuo en este tema de alcanzar algo en la vida. Cualquier cosa que uno se proponga en la vida tiene una serie de talanqueras. ¿Hay la posibilidad o si existen sueños que sean intangibles o los sueños todos son tangibles? Bueno, ¿eso es un sueño intangible o tangible? Bueno, cuando hablamos de sueños... Aprovechemos que tenemos un campeón, ¿sí o no? Cuando hablamos de sueños, estamos viendo de la conversión de la materia. Lo que la materia no desaparece, ella se transforma. Entonces, cuando hay un pensamiento, ese pensamiento se vuelve sentimiento. Cuando se vuelve sentimiento es cuando está tomando eso intangible a eso tangible. Es decir, cuando nosotros escuchamos una mala noticia, ¿qué ocurre con nosotros? Entramos en pánico. Pánico, sí. Cuando escuchamos una buena noticia, ¿qué ocurre con nosotros? Alegramos. Exacto, y la noticia es simplemente algo intangible, ¿verdad? Pero eso genera una situación. Pero entonces, lo que ya uno lo hace ya lo vuelve tangible. Desde luego, La claro, alegría, claro. la tristeza. Claro, exacto. Entonces eso es como sugestión. El sueño es intangible y tiene que ser intangible, porque es partir de esa transformación, lo que podría llamarse fe en su máxima expresión, es decir, llamar a lo que no es como si fuese. ¿Por qué? Porque empezamos con algo personal, algo que es muy idílico, como de pronto ser el héroe de la familia. Uno dice, pero imagínense que todavía no me hace amarrar los zapatos, me pongo el derecho en el izquierdo y toda esa cosa, pero yo quiero ser el héroe de mi familia. Eso es intangible. De hecho, es propósito de burla en los más grandes, ¿sí me hago entender? Pero a pesar de eso, persistir en ello, se hace eso realidad. Como José. En efecto, claro, entonces ahí se vuelve tangible, pero para ser tangible tiene que ser intangible. Todo lo que está aquí era intangible. Esta mesa, este cuerpito. Y también tuvo que pasar por un proceso. Sí, exactamente, todo fue así. Entonces ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que una de las fuerzas poderosas es la imaginación. Y el sueño es imaginación condensada. Ojo, el sueño es imaginación condensada. Entonces uno simplemente tiene que imaginar. En la medida que imaginamos y persistimos en esa imaginación, eso se vuelve realidad.
Y eso pues llamaban los griegos el famoso efecto Pigmaleo. ¿Recuerdan ustedes de la historia de Pigmaleo? ¿Quién fue él? Pigmaleo, estamos hablando de historia griega y todo el tema. Pigmaleo era un muchacho muy tímido, ¿sí? Él era muy tímido. Ocurre que en la casa de él había una estatua. Él era tan tímido que no era capaz de mirar a una mujer a los ojos. Entonces, como está la estatua, pues obviamente pues la estatua, como es la estatua, pues se puede mirar a los ojos. Esa frustración de él, miren lo interesante de ese tema, esa frustración de él lo lleva a que él empiece a mirar ya fijamente y detenidamente a la estatua. Y lo hace de manera tan reiterativa que un día se quedó mirando fijamente a la estatua abrió los brazos y lo abrazó. Y desde entonces se hizo mujer. Eso se llama el efecto Pigmaleo. Ese es el efecto Pigmaleo. ¿Pigmaleo o la estatua? La estatua se hizo mujer. Entonces, eso es básicamente entender cómo una situación, cuando se persiste en ello, vemos al mismo principio. El mismo principio. Se enfocó en algo que aparentemente era imposible y se hizo real. Usted tiene que preguntarse, ¿qué le parece a usted imposible? ¿Qué le parece a usted imposible? Y entonces, céntrese, enfoque, porque aquello en lo que nos enfocamos se expande, es un principio de riqueza. Aquello en lo que nos enfocamos se expande. Entonces, eso en lo que nos enfocamos, pues obviamente no nos enfocamos en la dificultad porque se va a expandir la dificultad. Entonces, hagámosle un truco a la mente y digamos que es fácil, porque realmente es fácil. Vaya, pregúntele usted a Messi, a ver si, pregúntele si es difícil jugar fútbol. ¿Qué le va a decir él? Que no. Que es fácil, que es fácil. Entonces, es que es un juego de palabras. Por eso, lo intangible se hace tangible. De hecho, lo intangible se hace intangible, porque hay mucha gente en fracaso, cuando esa persona no nació en fracaso, ni para el fracaso. ¿Por qué? Porque persistió mucho en ello. Y ese es básicamente, considero yo, el máximo esfuerzo que tenemos que hacer en esta profesión, porque esta profesión nos exige vaciar el vaso. O sea, quitarnos lo negativo. A uno le queda más fácil decir, ¿y si pierdo? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque uno ha nacido en tanta mediocridad que a uno le cuesta pensar que puede ganar. Y ahí es cuando vemos el network marketing. El network marketing es tan sencillo, que es tan sencillo que creemos que nos están timando, que nos están engañando. Porque claro, uno ha luchado tanto en esta vida para ganarse el pan que nunca puede pensar que se puede hacer de una manera tan sencilla como esta. Y haciendo totalmente lo contrario, porque para ganarse el pan, la persona engaña, mata, roba, para ganarse el pan. Cuando se está en el empleo, las personas, por quedarse con un empleo, son capaces de aventar al compañero. Eso es una realidad. Esto es totalmente lo contrario. Aquí hay que ayudar al compañero. Aquí hay que enseñarle, ayudarle, disponerse siempre a la otra persona, ocuparse de la otra persona, preocuparse por la otra persona. Eso que es tan sencillo es lo más difícil para una persona. Porque siempre cuando ya miramos el otro polo de la situación, pues uno que ha nacido y ha crecido en tanta mediocridad, uno tiene que mirar para el otro lado. Y ocurre que toda persona que ha tenido un logro en la vida así lo ha hecho en equipo, que esa es la diferencia. Entonces decimos, claro, debo aprender a funcionar en equipo. De hecho, el sueño y yo somos un equipo. El sueño y yo somos un equipo. Porque cuando uno no sueña, entonces uno la va a pasar muy mal. Porque primero, uno se cree que tiene la razón. Cuando uno no tiene un sueño, uno se llena de ego, de arrogancia, y se vuelve supremamente negativo, y uno se escuda diciendo, no, es que es la realidad, y ocurre que no. Para los ganadores la realidad no existe, porque se tiene la capacidad de imaginar, y eso es soñar. Entonces,
Cuando hay un sueño, hay convicción. Y aplican todos los principios, que es persistencia, es perseverancia, es habilidad, es la capacidad del genio. Porque cuando vamos a dar el plan y vemos esas barreras que la PONA coloca, entonces es cuando decimos, claro, debo trabajar mucho en desarrollar la habilidad de quitar las objeciones. ¿Sí? Las objeciones. El que uno ya después no sabe como digamos, algo que uno diga, bueno, lo haga pensar a esa persona que no Claro, debe pensar. claro, exacto. Ahí es cuando vamos a ver que el ganador siempre tiene la capacidad de quitar el obstáculo. Eso es hacer a un lado las objeciones. ¿Por qué? Porque si uno no es capaz de quitar el obstáculo, entonces es porque uno no está preparado. Entonces uno dice, pues yo tengo que ser consciente, debo prepararme. Entonces, todo el tiempo que me quede libre, que es todo el tiempo que me quede libre, debo dedicarlo a pulir. Dice Stephen Covey, hay una cosa que se llama afilar la sierra, o sea, afilar la herramienta. Primero, hay una parte donde Jesús dice, aquí yo os envío como ovejas entre lobos. Entonces uno dice, ¿por qué habrá dicho eso? Entonces uno empieza a prestar atención y dice, claro, yo soy oveja, pero una oveja que tiene que transformarse en león, porque no es lo mismo una oveja que a un león. ¿Me hago entender? Y eso llama carácter, forjar el carácter, porque como bien hemos escuchado en el desarrollo de nuestro crecimiento, que la gente dice el mono sabía que palo trepa. Entonces uno dice, a ver, ¿quién me hace una objeción? Cuando ya tengo un sueño tan definido. Sí, o sea, cuando uno está determinado, ¿quién se atreve a decirme? ¿Sí me da cuenta? Y lo estoy diciendo por acción de causa. Yo que a veces la PONA dice, no, es que mire, que es... Y antes termina, como dice el empresario, termina pidiéndole perdón al invitado, al prospecto, y eso es falta de postura. Y ahí denota eso un poquito de negligencia. ¿Sí me da cuenta? Porque primero, volvamos al sueño. Tenemos el sueño. La pregunta es, ¿el sueño que ustedes tienen vale la pena? Claro. Sí, exactamente. Si el sueño que ustedes tienen vale la pena, entonces nada tiene que estar por encima de eso. Y cualquiera que atente contra ese sueño se constituye en enemigo de isofacto. Eso se llama determinación. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí es donde viene el carácter. Entonces, claro, hay momentos en los cuales la persona dice, no, es que yo fui a dar el plan y me cogieron de recocha y se burlaron y me jalaban las orejas y me jalaban la nariz y no sé qué, y me descuidé y me trasquilaron y toda esa cosa. Entonces uno dice... Pues tampoco, digamos, como en ese punto, ¿no? Porque entonces que uno fuera el nichito ahí. No, es que estoy hablando jocosamente, pero sí, eso o sea, tiene como si le un dijeran trasfondo. que, ¿Sí me hago entender? usted que va a hacer plata con ese negocio. Exacto, tiene un trasfondo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso denota carácter. Y entonces ahí es cuando uno dice, estoy haciendo algo que está mal. Sí, que está mal. Entonces, dicen los que saben de este tema que hay un antídoto para eso, que se llaman libros, audios, seminarios y convenciones. Y hoy, pues yo que le escucho a los que saben, a los maestros, me doy cuenta que eso es cierto. Entonces, no es lo mismo salir a dar un plan si yo no me he leído un libro que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es diferente si yo doy un plan con ese libro. Es diferente si yo doy un plan con un libro que se llama La magia de pensar en grande. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Entonces ahí la cosa cambia. El otro es sobre las personas. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Sí. Es que yo fui y entonces mi jefe, como es abogado y toda esa cosa, me dijo que cogiera oficio. Él no me va a decir eso si yo me he leído un libro que se llama Los nuevos profesionales. El segundo es La magia de pensar en La grande. magia de pensar en grande. El tercero, Los nuevos profesionales.
¿La magia de qué? De pensar en grande. ¿Sí? Ah, es que usted cómo se va a hacer rico si usted nació pobre y en su familia y en la familia no hay ni un rico y toda esa cosa. Es diferente si yo me he leído un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Si se da cuenta cómo es el tema, entonces ahí es cuando uno dice, ah, claro, eso tiene sentido. Eso tiene sentido, esto tiene sentido. Entonces, si yo estoy haciendo algo, debo hacerlo con la certeza. Entonces ya sé que no puedo salir al campo de batalla en Sin tangas. entrenamiento. No puedo salir al campo de batalla en tangas, en pijama. Tengo que salir es con la armadura de un guerrero. Es así como funciona. Entonces, por eso el mono sabía que palo trepa. Entonces, que uno diga que este tema es difícil, no, lo que ocurre es que tenemos que adecuarnos a la estatura de nuestro sueño y defender nuestro sueño, porque lo que estamos defendiendo es nuestro sueño. El defender nuestro sueño nos lleva a ser recursivos en todo el sentido de la palabra y decimos lo que sea, hago en aras de alcanzar mi sueño. Así de simple. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Willy, realmente muy agradecido